Tenemos que sentarnos a mirar qué significa el Frente Amplio para Colombia y cuál es la propuesta. La propuesta no puede ser simplemente una continuidad del gobierno del presidente Petro. El gobierno ha hecho muchas más cosas buenas de las que la oposición reconoce en Colombia, pero también ha cometido muchas equivocaciones que el propio gobierno no acepta. Pues el Frente Amplio no puede ser una suma de unos liderazgos personales para competir en una consulta y escoger un candidato presidencial. Mandar el mensaje de que el Estado colombiano no va a volver a bombardear lo que genera es un aliciente para el reclutamiento que ya está disparado. Yo no suspendería, yo no renunciaría como Estado a utilizar una ventaja que tiene el Estado colombiano, la capacidad de la Fuerza Aérea colombiana y de nuestras fuerzas militares para atacar. Me parece también que es imposible en las circunstancias del conflicto armado colombiano tener certezas absolutas en materia de inteligencia sobre la presencia o no de menores dentro de esos campamentos. Plantear una moción de censura al ministro de Defensa realmente es muy equivocado en este momento porque se manda un mensaje también muy malo a las fuerzas militares y también viviendo allá en Atenas cuando me llegó esta noticia por el teléfono de que se había presentado un atentado contra mi papá en Cúcuta a la entrada de su consultorio. Mi papá era médico, más que político. Y llegando a su consultorio, un comando del ELN que desplegaron unas acciones como si fueran a atentar, quién sabe contra quién. Mi papá llegaba con su conductor solo al consultorio. 8 o 10 hombres del ELN los acribillaron. Fue obviamente muy doloroso. Mi papá, además de ser mi papá, era mi mejor amigo. Y fue muy doloroso, Ricardo, fue muy doloroso porque nunca entendí además por qué. Bienvenidos, seguimos en estas conversaciones con los precandidatos, con los líderes políticos del país para que hablemos de lo que va a pasar el próximo año en la campaña en Colombia. Y hoy el invitado en este espacio es el doctor Juan Fernando Cristo, norte santanderiano, senador liberal varias veces y precandidato presidencial una vez, 2 veces ministro del Interior. Doctor Cristo, con esa carrera tan laureada, lo presento, bienvenido, ¿cómo va todo? Ricardo, un saludo muy especial, gusto en saludarlo y encantado de estar aquí en este espacio. Bueno, le estaba diciendo, ¿lo presento otra vez como precandidato o esa decisión aún no está tomada? No, todavía no está tomada. Ricardo, hemos estado, después de la decisión de la Corte Constitucional la semana pasada, Sí. estamos esperando la notificación sobre la personería de En Marcha. Hemos venido teniendo reuniones con la gente de En Marcha en todo el país. Ayer nomás tuvimos una reunión virtual muy exitosa con gente de todos los territorios, Sí. mirando el tema de las listas al Congreso, mirando las posibilidades de participación en la elección presidencial por parte de En Marcha. Pues obviamente hay que tomar unas decisiones ya. Estamos demorados en tomarla, precisamente esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que por fortuna garantizó los derechos de la militancia y de la dirigencia de En Marcha, ordenando al Consejo Electoral la inscripción de En Marcha como partido político. Pero esa ya es la Esta última, esa ya es la última palabra, o sea, el partido queda en firme para la elección. Esa ya es la última palabra. Ok. El Tribunal de Cierre Constitucional ordena la inscripción de En Marcha como partido político Sí. y obviamente nosotros ya venimos avanzando en la lista de coalición con la Alianza Verde, con el Partido Demócratas, con Colombia Renaciente. Estamos trabajando en ello. Vamos a hacer el lanzamiento de las listas el 1 de enero en la ciudad de Cartagena y esta semana tomaremos decisiones en materia presidencial, Ricardo. Doctor Cristo, pero ¿cómo está configurando ese camino? Porque usted hace unas semanas les envió una carta a otros colegas suyos como Iván Cepeda, como Roy Barreras, hablando de una palabra o de algo que se ha hablado mucho estos días en el país, pero que no todos tienen muy claro qué es, que es el Frente Amplio. Y ustedes plantean, bueno, pongámonos de acuerdo en ideas, en planteamientos, en qué va a ser. ¿Usted qué se imagina que es ese Frente Amplio?
¿Y en qué van esas conversaciones con estos otros candidatos? Pues es que todo el mundo, Ricardo, habla del Frente Amplio y Sí, no sabe con qué se come el Frente Amplio. exacto. No está definido qué tan amplio es el frente, qué sectores se pueden convocar, cuál es la propuesta del Frente Amplio para el país, qué puede significar para la realidad política de hoy en Colombia el Frente Amplio. Mm, Y me parece que hasta el momento todavía no está muy definida la cancha donde se va a jugar el Frente Amplio. Para eso hay que avanzar en conversaciones. Yo he tenido unas primeras reuniones muy preliminares con varios de los dirigentes del pacto histórico, con el propio candidato Iván Cepeda, con Roy también. sí, Y les he reiterado lo que planteé en la carta, Ricardo. Tenemos que sentarnos a mirar qué significa el Frente Amplio para Colombia y cuál es la propuesta. La propuesta no puede ser simplemente una continuidad del gobierno del presidente Petro. El gobierno ha hecho muchas más cosas buenas de las que la oposición reconoce en Colombia, pero también ha cometido muchas equivocaciones que el propio gobierno no acepta. Y yo creo que aquí no se trata de tomar en blanco y negro continuidad o alternancia en el poder, sino cuál es la propuesta en temas como el de seguridad, como el de la crisis energética, como el de la crisis fiscal, como el desafío que tenemos de garantizar la prestación de servicios de salud a los colombianos, que se ha deteriorado el servicio en los últimos años. Entonces, necesitamos definir esa cancha. Yo creo que faltan todavía muchas conversaciones, Ricardo, mirar a ver si sí. podemos llegar a unos acuerdos mínimos. El Frente Amplio no puede ser una suma de unos liderazgos personales para competir en una consulta y escoger un candidato presidencial. Pero ellos qué le han dicho, digamos, Iván Cepeda por un lado, Roy Barreras, de esa propuesta suya de No, sentarse a hablar. hay un ánimo de conversar, hay un Sí. ánimo de mirar cuáles son las líneas rojas, Ricardo, de cada Ajá, una de las opciones. Nosotros hemos venido convocando especialmente al pueblo liberal de Colombia alrededor de la causa de En Marcha, alrededor de una democracia institucional, una democracia liberal. El Partido Liberal se alejó de sus postulados liberales. Nosotros En Marcha estamos defendiendo esos principios liberales. sí. Creemos que este país debe avanzar en más reformas sociales. Creemos que este país debe mantener lo que se ha avanzado en este gobierno en materia de inclusión social, de representación de sectores de la sociedad colombiana históricamente excluidos por los distintos gobiernos, pero también que hay que rectificar temas de lo que se ha venido haciendo en estos años. Y toda esa conversación está pendiente. Luego, yo creo que faltan varias semanas, por decirlo menos, para mirar si es posible construir ese frente amplio o no. Usted plantea esa palabra construir y se lo quiero decir más allá de las ideas, por otro lado, que es la mecánica electoral. Y muchos plantean ese frente amplio, pues no se va a poder dar, no va a poder surgir, por un lado, porque Iván Cepeda hizo parte de una consulta interpartidista, ese es el concepto de muchos, y no podría estar en otra nueva consulta interpartidista. Y por otro lado, otra interpretación es que viendo las encuestas, hace pocas horas conocimos una nueva del Consejo Nacional Electoral, del Centro Nacional de Consultoría, del CNC, no del CNE. Esa encuesta pues muestra a Cepeda muy arriba de otros, digamos, candidatos de ese posible Frente Amplio como Roy Barreras. Todas estas planteamientos que le pongo, ¿creen que pueden frenar la posibilidad de que haya una idea de Frente Amplio para marzo? Yo creo que es natural que después de una consulta que tuvo éxito, hay que decirlo, del pacto Mm, histórico, sí, para escoger el candidato presidencial, que estuvo acompañada además por la selección de las listas al Congreso, sí, un ejercicio que hay que reconocer, Ricardo, ojalá tuviéramos todos los partidos políticos en Colombia de democracia interna, que es muy valioso. Pues obviamente lo lógico cuando usted hace una encuesta hoy después de la consulta es que aparezca Iván Cepeda punteando en las encuestas. Me parece que ahí no hay nada anormal. Falta mucho todavía para marzo y falta más para mayo y para junio. Esta ujú, campaña hasta ahora está comenzando. Luego, el elemento político no lo veo que sea un obstáculo. El elemento jurídico, pues en este país, lamentablemente, Ricardo, ahora estamos más pendientes de las decisiones judiciales para interpretar la es política, cierto. las propuestas, que los programas, que las ideas de los candidatos, pero esa es la realidad.
a la cual hay que acostumbrarse. Y en esa materia, Ricardo, yo diría, mi concepto personal es que no debería haber tampoco ningún inconveniente en la participación de Iván Cepeda. No hay nada que constitucionalmente le impida a Iván Cepeda participar en una consulta en marzo. Hay muchas interpretaciones y tal, pero Sí. digamos, restringir derechos políticos por interpretaciones políticas, interpretaciones jurídicas, me parece que no es el camino adecuado para esta democracia. El tema de fondo, yo vuelvo e insisto, es si se puede llegar a unos acuerdos políticos, programáticos claros alrededor de cuál es la propuesta que debe tener el Frente Amplio para los colombianos. Hay temas de discusión, vuelvo y digo, en distintos frentes, en distintas materias. Sobre eso hay diferencias. Hay que sentarse a mirar cuáles son las líneas rojas de cada uno de los dirigentes que eventualmente podría participar en la constitución de un Frente Amplio y mirar si eso se puede superar o no, porque vuelvo y digo, tenemos que ser serios con el país en el sentido de que hay vida después del 7 de agosto del 2026 para Colombia, hay vida después de Petro. Esto no tenemos que mirar una foto en lo cual hay que escoger el candidato de Petro y el candidato de Uribe. A mi modo de ver, con mucho respeto, eso no sería el mejor camino para Colombia. Hay que mirar alternativas, mirar propuestas que hay que rectificar, que hay que profundizar en materia de reformas sociales que este gobierno ha pretendido acelerar, lo cual yo comparto y por eso estuve en el gobierno. Sí. Entonces, digamos que allá hay muchos temas para revisar dentro de ese posible frente amplio. Y me quedo con una última pregunta de esto, de la encuesta, además, aprovechando que se la mencioné, esa encuesta del CNC, y usted ya estaba hablando, por ejemplo, de esto del candidato de Uribe, el candidato de Petro. ¿Cómo lee usted esa encuesta? Que por supuesto es preliminar, faltan más de 5 meses para la primera vuelta, pero esa encuesta trae datos como que los más fuertes son los extremos, que el centro está borrado y que en una segunda vuelta enfrentando al que diga Uribe y al que diga Petro, gana el que diga Uribe. Eso muestra hoy esa fotografía. ¿Usted cómo la lee? Pues no hay que pelear con las encuestas, es la Sí. fotografía de hoy. Hay una encuesta hace una semana que decía que la mitad de los colombianos eran de centro. Sí, de acuerdo. Depende de qué pregunte, cuándo pregunte, cómo lo Mm. pregunta. Yo creo que las encuestas obviamente dan unas señales y unas ideas de hacia dónde se está moviendo la opinión, pero no son fotografías completas, no pueden predecir el futuro, reflejan el presente hoy. Y vuelvo y le digo, faltan muchos meses de campaña y falta que pasen muchas cosas luego. Esa fotografía en 3 meses puede ser totalmente distinta. No hay que menospreciar las encuestas, pero tampoco hay que tomarlas como una verdad absoluta de lo que están pensando los colombianos hoy. Doctor Cristo, hablemos un poco de un tema que ha hecho, que ha impactado mucho al país durante estos últimos días y es ese intenso debate que se ha armado por cuenta de los bombardeos a menores de edad. ¿Cuál sería su posición como presidente de la República si está en una situación similar a la que está hoy el gobierno Petro? ¿Acataría esa petición que hace la Defensoría del Pueblo de no seguir adelante con estos bombardeos? ¿Le daría el respaldo a su ministro de Defensa, a quien quieren tumbar desde el Congreso? Quisiera saber usted qué posición tiene en este tema. Ricardo, yo he reflexionado mucho estos días de Sí. puente, realmente, con mucha tranquilidad, los dilemas éticos que tenemos todos frente a una tragedia, porque la muerte de unos menores de edad en Mm. medio de este conflicto es una tragedia humanitaria para el país. Y hoy precisamente hice una publicación sobre mis reflexiones desde el punto de vista ético. O sea, yo creo que aquí no hay verdades absolutas. Entonces, en primer lugar, yo no suspendería, yo no renunciaría como Estado a utilizar una ventaja que tiene el Estado colombiano, la capacidad de la Fuerza Aérea colombiana y de nuestras fuerzas militares para atacar a estos grupos que cada vez son más grupos, bandas criminales y no insurgencia armada que está buscando cambiar el modelo económico, político y social del país. Me parece también que es imposible en las circunstancias del conflicto armado colombiano tener certezas absolutas en materia de inteligencia sobre la presencia o no de grupos armados, perdón, de menores dentro de esos Grupo, campamentos. sí. Pero Ricardo,
mandar el mensaje de que el Estado colombiano no va a volver a bombardear, lo que genera es un aliciente para el reclutamiento que ya está disparado de Sí. menores de edad por parte de los distintos grupos, que entre otras cosas el grupo de Iván Mordisco, según las cifras de la propia Defensoría, es el que está acudiendo más a ese reclutamiento de menores. Plantear una moción de censura al ministro de Defensa realmente es muy equivocado en este momento, porque se manda un mensaje también muy malo a las fuerzas militares y también a los grupos irregulares de que van a utilizar cada vez más, ya lo están haciendo, a los menores como escudos humanos para evitar los ataques de la fuerza pública. Entonces, yo creo que lo que hay que tener claro es que sin renunciar a esas capacidades, hay que tomar todos los principios de precaución en el uso de esas capacidades, agotar todas las fuentes de inteligencia, y que en estos casos, como por toda la información que se ha dado, parece ser que sucedió, al final llegamos a una situación dramática, Claro. Ricardo, que era escoger entre la vida de 20 policías, perdón, de 20 Sí, soldados que militares, estaban sí. seriamente amenazados por un grupo de Iván Mordisco, y sin saber o teniendo claro que podía haber menores en los campamentos y que podía causarse el daño que es muy lamentable, y la tragedia que se causaron. Entonces toca, es un dilema ético de escoger cuáles vidas proteger, teniendo Pero claro en que resumen, ¿usted no acataría esa petición de la Defensoría y seguiría adelante no. con los bombardeos? Pues hay que no seguir adelante indiscriminadamente, no Mm. seguir adelante como una política permanente de las fuerzas militares, pero nunca renunciar a una ventaja que tiene el Estado colombiano y las fuerzas militares frente a los grupos ilegales, porque sería conceder unas ventajas estratégicas que en este momento no nos podemos dar ese lujo, cuando estamos enfrentando además todos estos grupos y prácticamente ya no quedan ceses bilaterales al fuego con ninguno de ellos. Doctor Cristo, quisiera preguntarle por varios de sus legados políticos que ha dejado, que para los que lo conozcan o no los conozcan, pues quisiera preguntárselos al respecto. Digamos, usted en el Congreso nos dejó la ley de víctimas, en el gobierno Santos nos dejó la eliminación de la reelección, y ahora el gobierno Petro, esa mega reforma del sistema general de participaciones que para los ciudadanos del común la ven muy lejana. Y quisiera quedarme en ese último punto para que usted le explique a la ciudadanía en términos muy sencillos cómo lo favorece, los favorece sobre todo en las regiones esta idea de cambiar la forma de repartir el dinero del Estado central, esa idea de descentralización de esa reforma. Una de las grandes satisfacciones de mi vida pública ha sido precisamente demostrar que desde el Estado sí se pueden construir consensos y sacar adelante reformas que Mm, benefician directamente al ciudadano. La ley de víctimas fue una demostración de ellas, la posibilidad, eliminar la posibilidad de la reelección presidencial, que le estaba haciendo mucho daño al equilibrio de poderes en Colombia sí. también. Y esta última reforma constitucional que usted menciona es fundamental. Usted tiene toda la razón. Cuando uno le habla a la gente del SGP, No del sabe, Sistema se General de pierde. Participaciones, la gente piensa que es una nueva droga que se está lanzando, o un potenciador sexual nuevo que llegó, ¿ah?, El al, al SGP, sí. al país. Y resulta que es tal vez esta reforma la más importante que se ha hecho en los últimos años para la autonomía territorial en Colombia. La explicación es muy sencilla. A los ciudadanos que hoy en las distintas regiones de Colombia dicen esto qué significa y esto qué significa tener más autonomía territorial, yo les diría, el Estado central hoy ha demostrado que es totalmente incapaz de resolver el problema de la vida diaria de los ciudadanos. Mm. Una escuela en buen estado, un puesto de salud que atienda a la gente de manera adecuada y oportuna, un espacio de recreación para que los niños no caigan en manos de los grupos violentos, de la drogadicción, una vía pavimentada, una vía terciaria pavimentada que conecte las veredas con los cascos urbanos del país para sacar la producción del campo. Y la gente no asocia que la no solución de esos problemas básicos tiene que ver con un centralismo que no ha permitido que el Estado esté en los territorios Mm. que es donde debe estar. Tenemos un Estado gigantesco aquí en Bogotá, en Cali, en Medellín,
en donde curiosamente los ciudadanos menos lo necesitan, y un Estado débil y raquítico allá en los territorios, en las zonas históricas del conflicto, donde el ciudadano más lo necesita. Entonces, esta reforma lo que hace es saldar una deuda histórica que tiene el Estado central con los territorios desde hace 23 años, porque la Constitución del 91 se contrarreformó, se recortaron las transferencias, el Estado central se quedó con 400 billones de pesos que le correspondían a los departamentos y municipios en los últimos 22 años, y ahora a partir del 2027 lo que buscamos es que crezcan las competencias y los recursos a los departamentos y municipios de Colombia, pero que crezcan de una manera sostenida durante 10 años. Y le hago la explicación. Hoy Sí, de cada 100 pesos que le entran al Estado colombiano, 75 se quedan en el Estado central y solo 25 van a departamentos y municipios. Con esta reforma vamos a llegar en 10 años a que 40 de cada 100 pesos exacto, se queden en los 39.5. departamentos y municipios. ¿Eso qué significa para el ciudadano? Que los alcaldes y gobernadores van a tener más poder, más competencias y más recursos para resolver los Pero, problemas. por ejemplo, un caso concreto, un gobernador, un alcalde ya no va a tener que esperar que le aprueben en Bogotá, venir acá a pedir que le aprueben una escuela, una vía, sino que él mismo va a poder hacerla con sus recursos. Exactamente, los temas obvios y naturales. Yo no digo que un gobernador, un alcalde no vaya a necesitar el Estado central para el metro de Bogotá, Claro, para claro. las grandes cercanías del valle, para los grandes proyectos de infraestructura, pero para una plaza de mercado, para una vía terciaria, para una escuela, para un hospital de nivel uno, que los alcaldes y gobernadores puedan definir, tengan la plata y puedan definir cuáles son las prioridades y que no se las definan de Bogotá, es sacar a los gobernadores y alcaldes de ese peregrinaje que tienen que hacer todas Sí. las semanas de rodillas en Bogotá, pasando la ponchera a ver qué plata le tiran desde el gobierno nacional. Pero usted mencionaba ahorita que en Bogotá, en Cali, Medellín hay más estado, hay un estado más grande para poder solucionar los problemas, pero también hay más ojos vigilantes. ¿Cómo hacer para que esos ojos vigilantes en esas regiones apartadas, pues esa falta, esa ausencia de ojos vigilantes no se conviertan en corrupción local, en muchos casos de corrupción local? La corrupción está en lo local, en lo regional y en lo nacional. La corrupción no puede servir, Ricardo, de pretexto para mantener el país en un centralismo Sí, asfixiante que pero ya hay menos ojos vigilantes, ¿no cree? ya voy, sí, que Sí. fracasó para resolver los problemas de la gente. Pero la corrupción es una realidad hoy en día. Y obviamente en la ley de competencias que tiene que presentar el gobierno, que por cierto aprovecho para hacer un llamado al Sí. gobierno central, lleva 4 meses demorado, se había planteado que el 20 de julio se presentaba el proyecto de ley de Está competencias. engavetada. Vamos a llegar esta semana al 20 de noviembre, 4 meses y nada que presentan el proyecto al gobierno. Aprovecho este espacio para pedirle al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Interior, presenten la ley y que se abra ese debate en el Congreso. Y un capítulo de esa ley tiene que ver con garantizar muchos ojos, mucha veeduría ciudadana, Ok. fortalecer las organizaciones sociales, porque esto tiene además, Ricardo, además del tema económico, tiene un componente de que transferir más recursos y competencias va a darle mayor fortaleza a la democracia local en Colombia y los ciudadanos, eso es lo que a mi modo de ver debería darse con el paso de los años, van a aprender a elegir mejor teniendo claro que esos gobernadores y alcaldes sí tienen la capacidad y los recursos para solucionar los problemas de la gente. Doctor Cristo, quisiera quedarme estos últimos minutos haciendo la pregunta sobre las víctimas, que estábamos hablando de su papel como padre de esa ley de víctimas, pero quisiera preguntarle de su dimensión, de la dimensión suya como víctima. Usted fue víctima del conflicto armado, usted le mataron a su papá, la guerrilla del ELN. Quisiera que me contara cómo fue ese momento, cómo vivió ese momento ya hace más que 25 años, ¿hace cuánto fue la... 27 años, 28 años ya, Ricardo, 8 de agosto de 1997. ¿Cómo fue ese 8 de agosto, doctor Cristo, Pues para los que no conocen la historia? esa es una historia personal, Ricardo, que partió mi vida en dos, la Claro, verdad, antes y después del 8 de agosto del 97. Partió mi vida en dos, en lo familiar, en lo personal, en lo público. Yo era un funcionario público que no había pensado en meterme
en estos temas electorales. ¿Qué hacía Terminé, usted? terminé casi que atropellado por los acontecimientos. Yo era embajador de Colombia en Grecia. Ah, ok, sí. Estaba viviendo allá en Atenas cuando me llegó esta noticia por el teléfono de que se había presentado un atentado contra mi papá en Cúcuta a la entrada de su consultorio. Mi Mm, papá era médico, más que político. sí, Entró tardíamente a la política por su vocación de servicio social y se quedó finalmente en la política. Pero él seguía teniendo su consultorio en Cúcuta y llegando a su consultorio, un comando del ELN que desplegaron unas acciones como si fueran a atentar, quién sabe contra quién. Papá llegaba con su conductor solo al consultorio, 8 o 10 hombres del ELN los mm, acribillaron en ese momento ahí llegando al consultorio muy temprano en la mañana. A mí en la tarde allá de Atenas era un puente, porque acuérdese que 7 de agosto es fiesta acá en claro. Colombia. Me llamaron a dar la noticia y bueno, Ricardo, fue obviamente muy doloroso. Mi papá, más que además de ser mi papá, era mi mejor amigo, la Mm, verdad. Yo viví con él en Bogotá cuando vine a estudiar a la universidad, compartíamos muchas inquietudes de música, de literatura, obviamente de lo público, de lo político, conversábamos mucho y fue muy doloroso, Ricardo, fue muy doloroso porque nunca entendí además por qué. Uno sí, se le queda, iba a preguntar, ¿por qué? ¿Él recibió amenazas o algo uno se previamente? queda como víctima, ¿por qué? ¿Por qué este atentado? ¿Por qué a él? Hay unas paradojas en la vida muy grandes. Mi papá había sido el ponente en el Senado del proyecto de ley que incorporaba a la legislación colombiana el protocolo 2 de Ginebra de humanización del conflicto Mm, para conflictos internos. Había sido un liberal de avanzada, un liberal socialdemócrata, siempre amigo de las negociaciones de paz en mm, cada uno de los gobiernos en donde él estuvo en el Senado apoyando los esfuerzos de Betancourt, de Barco, de Gaviria, de Samper para buscar la paz de Colombia. Entonces uno no entendía por qué, sin que haya ninguna justificación para nadie, así haya sido opuesto a eso. Y sigo sin entender. La verdad es que 28 años después no conozco la verdad. El ELN ha sido muy elusivo asumió su responsabilidad como COSE, como Comando Central en ese sí, momento, pero he tenido la oportunidad, un par de oportunidades de conversar con los negociadores de esa guerrilla, primero en Quito, primero hace mucho tiempo, hace 20 y pico años, en las montañas de la serranía de San Lucas y después en Quito en las negociaciones con Santos. sí, Y nunca han podido tener una respuesta clara a qué fue lo que sucedió. Y para quienes hemos sido víctimas de este conflicto, pues para mí fue la inspiración para comenzar a trabajar por las víctimas. Y yo siempre he dicho que claro, cada víctima tramita su duelo de manera distinta y tiene distintas aspiraciones como ser humano. En mi caso, para mí la verdad ha sido fundamental, la búsqueda afanosa de la verdad. Y lamentablemente todavía no la ha tenido 28 años después, ni judicialmente, ni en las investigaciones, tampoco justicia, ni tampoco en las distintas negociaciones de paz del ELN. Lamentablemente el ELN le ha tomado el pelo a los mucho. últimos 6 o 7 gobiernos de Colombia, a la sociedad colombiana en general. Pues sí, eso le quería preguntar al doctor Cristo de cómo había vivido usted ya como dirigente político esos acercamientos. Me despido, doctor Cristo, con una dinámica que hago con los candidatos rápidamente. Una afirmación, 5 afirmaciones. Si usted se anima a decirme verdadero o falso, que es algo muy cortico. La primera, hay que seguir conversando a propósito de esto que estábamos hablando con bandas criminales, guerrillas y narcotraficantes para alcanzar la paz en el país. Así eso implique subirlos en una tarima. ¿Verdadero o falso? Falso, hay que enfrentarlos. La segunda, muchos empresarios en Colombia aún en los últimos años han actuado como esclavistas, ¿verdadero o falso? No, falso. Listo. La tercera, por ley los presidentes deberían hacer pública su historia clínica cada año para saber si están o no en condiciones de ejercer su cargo. Pues es un debate que está en todas las democracias del mundo. Lo que no se puede dar es coyunturalmente por un presidente o no.
Bueno, la cuarta de quinta, de cinco, los aumentos considerables del salario mínimo, como los ha hecho el gobierno Petro, son negativos para la economía del país porque generan inflación y desempleo. ¿Verdadero o falso? Falso. Y la última, hay que hacer alianzas con todo tipo de políticos con tal de evitar que llegue al poder la extrema derecha en Colombia. Falso. Yo creo que hay que construir una coalición amplia con mucho sentido liberal, ¿ah? Pero también con un criterio ético muy fuerte. Bueno, y ahí terminamos por donde empezamos, que fue por el tema del Frente Amplio, doctor Cristo, que es la próxima definición que debe darse. Bueno, antes la suya de si va a ser finalmente candidato presidencial, si se va a sumar al grupo de los que, de los 100, de los 107. Y ella por ahí, sí, sí. Sí, eso se ha vuelto caricaturesco, pero bueno, usted no ha caído todavía en esa tentación y según le leo va a esperar a que se decanten un poco más las cosas. Muchas gracias por este espacio, doctor Cristo, y muchos éxitos en lo que venga. Ricardo, muchas gracias a usted, un saludo muy especial y gracias por este espacio. Y a todos los que se sumaron, se conectaron y comentaron y compartieron, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos y los escuchamos en una próxima. Muchas gracias.